Hola, buenos días. Hola, Buen Hola, día. ¿qué tal? Hola. ¿Cómo están? Bueno, tengo algunos problemas. Hoy pueden ver la pantalla que compartí. sí, 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 sí. Está funcionando la cámara y no veo que me puedo ver mi cámara. No se ve mi cara, pero no importa. Ya lo voy a solucionar. Lo importante era que pudieran ver la pantalla. Bueno, vamos entonces a comenzar la clase de hoy retomando, por un lado, cuáles eran los límites del paradigma moderno. Nosotros habíamos dicho la clase pasada que el paradigma moderno se caracterizaba por un lado, controlar, decidir, aserciones acerca de las relaciones entre las propiedades de los objetos, y formular, digamos, esas relaciones, ¿no? Y que la matemática se mostraba como el instrumento adecuado en la medida en que, para los autores modernos, la matemática permite comprender la naturaleza misma, porque la propia naturaleza está escrita con caracteres matemáticos. Y habíamos dicho además que una particularidad de la ciencia moderna es el uso del laboratorio, en el cual se eliminan las variables que podrían estar influyendo en los fenómenos en determinados fenómenos, para poder analizar los mismos en su pureza. El ejemplo que habíamos visto era el ejemplo de la ley de la gravedad, en particular de la tesis de que los cuerpos caen a la misma aceleración, de forma tal que si tenemos dos objetos, independientemente de su peso, desde el mismo punto, van a caer al mismo tiempo porque tienen la misma aceleración. Y lo que intenta probar, lo que se intenta probar en este video que habíamos visto era eso, sacando un componente un componente que es el aire del laboratorio, para poder mostrar que en determinadas condiciones, por ejemplo, sacando el aire del laboratorio, se logra mostrar que los cuerpos caen a la misma aceleración, porque se anula esa relación que se establece entre la masa de los cuerpos y el peso del aire, ¿sí? Entonces decíamos que en función de este nuevo paradigma, Piovani y Marradi plantean limitaciones de este paradigma, y decíamos que esas limitaciones eran por un lado teóricas y por otra parte prácticas. El límite teórico consistía en que no se podía descartar de manera categórica que hubiese otras propiedades no incluidas en el modelo que podían influir en la variable experimental. Y yo había puesto como ejemplo un ejemplo de carácter social para pensar esta cuestión, porque me parecía que era más fácil de comprender, y habíamos planteado un modelo en el cual la tasa de robos se plantea hipotéticamente como una función que depende de la cantidad de policías que hay en las calles, ¿no? Entonces habíamos planteado el modelo 1, como se puede ver acá en la filmina, en el cual decíamos que los robos dependen de la cantidad de policías que haya, y la relación entre robos y cantidad de policías es negativa, es decir, a medida que aumenta la cantidad de policías en las calles, disminuyen la cantidad de robos. Decíamos que este era un modelo teórico y que podíamos hacer esa verificación en la práctica, y suponiendo que contamos con los recursos y que formamos parte del Estado Nacional y tenemos poder de decisión, colocamos policías en las calles, colocamos más policías en las calles. Y podíamos llegar a la conclusión de que efectivamente cuando se ponen más policías en las calles disminuye la cantidad de robos, ¿no? Y entonces se producía una coherencia o consistencia entre el modelo teórico y la verificación práctica, es decir, entre el modelo 1, entre el punto 1 y el punto 2, ¿no? Que pueden ver acá en la filmina. Ahora bien, decíamos, esa consistencia no significa que estamos verificando que el modelo es cierto. ¿Por qué?
porque podría haber alguna otra variable en la práctica, en la vida práctica, que esté influyendo para que disminuya la cantidad de robos y que esa variable no sea el incremento de policías. Entonces ponía el ejemplo de un modelo al que llamamos modelo 3, donde la tasa de robos depende no solo de la cantidad de policías que se ponen en las calles, sino de la posibilidad de disminuir la tasa de desocupación. Entonces, lo que podía estar pasando, decíamos, es que cuando estábamos verificando en la práctica si el incremento de policías disminuía la cantidad de robos, podía ser que haya consistencia entre el modelo 1 y esa verificación práctica, pero que la verificación práctica no era ninguna seguridad de que el modelo era correcto. ¿Por qué? Porque podría estar habiendo otra variable que no tomamos en cuenta en el modelo que influye sobre la cantidad de robos que hay en las calles, ¿no? Y decíamos, si en el mismo momento en el cual colocamos más policías en las calles, al mismo tiempo estamos llevando adelante una política económica para disminuir la tasa de desocupación y dar más empleo a las personas, entonces no necesariamente la disminución en la cantidad de robos depende o se relaciona con haber puesto más policías en las calles. Podría ser que hayamos puesto más policías en las calles, pero no es por eso por lo cual disminuyó la cantidad de robos, sino que lo que pasó es que al mismo tiempo que poníamos más policías en las calles, disminuía la desocupación porque el Estado estaba haciendo alguna política pública que tiende a disminuir la desocupación, como por ejemplo, no sé, aumentar la cantidad de empleos estatales, por ejemplo, ¿no? O aumentar la inversión en la obra pública, y entonces la gente puede trabajar en la obra pública y tiene menos, y disminuye el desempleo. Y entonces al disminuir el desempleo disminuye la tasa de criminalidad o la tasa de robos. ¿Se comprende por qué en realidad un modelo con su correspondiente verificación práctica no es garantía de que el modelo es correcto? ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí? No, Bueno, ¿lo puedo repetir? ¿lo repito? Sí, sí. Bueno, tengo un modelo. El modelo dice que a medida que aumenta la cantidad de policías en las calles, disminuye la cantidad de robos. ¿Sí? Ese es Sí. teórico, es mi hipótesis, es lo que yo planteo como una posibilidad que tengo que comprobar en la práctica. Entonces, a continuación, lo que hago es, si yo soy el Estado Nacional y tengo recursos para hacerlo, pongo más policías en las calles. Y verifico cuando pongo más policías en las calles que la cantidad de robos disminuye. ¿Sí? Bueno, ¿la verificación práctica es consistente con el modelo? Sí. Sí. Ahora, porque haya verificación práctica consistente con el modelo, ¿puedo asegurar que el modelo es verdadero? No. ¿Por qué no? ¿Cómo te puedo explicar? ¿Por qué no? Y el delito siempre va a existir. No, No pero el sé. modelo no plantea que el delito deja de existir. El modelo plantea otra cosa. ¿Qué plantea el modelo? Porque puede haber otras variables que no estemos tomando en cuenta. Exactamente, esa es la respuesta a la pregunta que hice recién. Pero digamos, para ordenar, el modelo no dice que si aumenta la cantidad de policías en las calles desaparece el delito. No está diciendo eso el modelo. El modelo lo que está diciendo es que si aumenta la cantidad de policías en las calles, disminuye la tasa de robo. No está diciendo que desaparece. Primera precisión. Segunda cuestión, supongamos que verificamos en la práctica que al poner más policías disminuye la cantidad de robos. De nuevo pregunto, ¿esa verificación práctica vuelve el modelo a verdadero? Mm, Le pregunto a la persona, al compañero que tenía dudas. sí, sí. Yo creo que no, pero no lo sé explicar. Bien,
Perfecto. En realidad está bien decir que no, y está bien que digas que no lo puedes explicar. Lo explico porque quería saber dónde estaba el problema. El hecho de que se verifique en la práctica que al aumentar la cantidad de policías disminuye la tasa de robos, no asegura que el modelo es verdadero, a pesar de que el modelo plantea que si aumenta la cantidad de policías disminuye la cantidad de robos. ¿Por qué? Porque podría estar pasando que al mismo tiempo que vos pones más policías en las calles, la cantidad de robos te baja, pero no porque pusiste más policías en las calles, sino porque aplicaste una política que permite disminuir la desocupación, y entonces la gente roba menos porque tiene trabajo. ¿Se entiende? O sea, podría ser que haya una variable más que está determinando que disminuya la cantidad de robos, como ser que bajó la desocupación, y que vos al mismo tiempo hayas puesto más policías en las calles. Pero resulta ser que no es que bajó la cantidad de robos porque pusiste más policías en las calles, sino que en realidad bajó porque aplicaste una política que disminuye la desocupación. ¿Se entiende? ¿Ahora? Sí, sí, ahora sí. ¿Sí? Bien. Entonces, ese es el límite teórico, que nunca puedo estar seguro, conceptualmente los autores plantean, nunca puedo estar seguro de que otras variables que no estén incluidas en el modelo influyan en la propiedad experimental, que en este caso sería, ¿cuál sería la propiedad experimental en el ejemplo que vimos? La de Los poner más robos, policías. los robos no serían. Los robos serían, ¿sí? Recuerden que habíamos dicho que la propiedad experimental es la variable dependiente, ¿sí? Y la variable dependiente es R porque es una variable que depende de ¿qué? De la cantidad de policías. De la cantidad de policías o de la cantidad o de la tasa de desocupación, ¿sí? De las infinitas variables. Exacto, entonces acá ponemos propiedad experimental, decimos es la variable dependiente. ¿Sí? Y la variable dependiente es R. Es la que depende, R depende de otra variable que es P. Acá R depende de otra variable que es P y D. ¿Sí? La variable dependiente siempre es la variable que quiero explicar. Bueno, habíamos hablado también de un límite práctico. El límite práctico plantea que no siempre es técnicamente posible controlar las variaciones en la propiedad operativa y menos posible neutralizar perfectamente la influencia de las propiedades que se deberían mantener constantes o fuera del modelo. Y la clase pasada yo había puesto como ejemplo el video mismo que vimos sobre la aceleración, donde esta posibilidad de confeccionar o de armar un laboratorio de esas características solamente es posible en determinado estado de avance tecnológico de la humanidad. ¿Está bien? No era posible hacer esa prueba cuando la hizo Newton. Newton tenía la hipótesis, hizo algunos ensayos, pero en la época histórica en la cual él desarrolla esta hipótesis, no tenía la posibilidad de eliminar el aire en un laboratorio. ¿Sí? De suprimir el aire del laboratorio. Entonces, el otro límite que plantean los autores es este, que no siempre es posible controlar técnicamente las variaciones en la propiedad. ¿Sí? Bueno, voy a hacer una referencia importante porque tenemos acá una filmina que no es menor, que remite a, en el marco del paradigma moderno, un proceso de diferenciación conceptual que se da, que tiene que ver con la diferencia entre ciencia y técnica. En principio, ¿qué entendemos por ciencia y qué entendemos por técnica? Bueno, yo acá les puse una definición como para empezar a pensar la cuestión, ¿no? La ciencia, decimos, es el conjunto de conocimientos que se obtienen mediante la observación y el razonamiento. Las dos componentes, decíamos, en el paradigma moderno están presentes, o sea que en el paradigma moderno tenemos que tanto la observación como el razonamiento son fundamentales para poder emprender el proceso de conocimiento científico. O sea, profe, eso sería el razonamiento en sí y el empirismo
Mismo, ¿no? Exactamente. Es decir, que la ciencia, dentro del paradigma moderno, consiste en obtener conocimientos mediante la observación, es decir, empíricamente, y mediante el razonamiento, es decir, a través de la razón, ¿sí? Es decir, que en el periodo moderno están comprendidos ambos aspectos, empirismo y racionalismo, ¿sí? Y de esta observación y de este razonamiento se van a deducir principios y leyes generales. Y decíamos, bueno, en su sentido más amplio, la ciencia, el concepto de ciencia, se emplea para referirse al conocimiento en cualquier campo, pero puede aplicarse sobre todo a la organización del proceso experimental verificable. Y luego tenemos la técnica como un conjunto de conocimientos adquiridos empíricamente por medio de la práctica, ¿no? Y dice la definición, la técnica primero aparece en la imaginación de quien quiere hacer algo y después busca su concreción. Estos conocimientos se transmiten entre personas y muchas veces incluye el uso de herramientas. La óptima aplicación de la técnica requiere de destreza manual y o intelectual. Acá hay algo que no dice esta definición, que yo ahora lo voy a agregar a continuación, pero es que sería que la técnica tiene como objeto final conocimientos que sean capaces de transformar la naturaleza para adecuarla a los propios fines. Lo vamos a poner. O sea, primero aparece la ciencia y después la técnica, ¿no? Ahora vemos. O son complementarias, porque para hacer ciencia necesitas técnica y viceversa. Ya les digo, ¿eh? No sabría decirte si primero, a ver, en principio yo te diría que lo primero era la ciencia, porque la ciencia ya existe en periodos previos al paradigma moderno. Lo que vemos, y también la técnica de alguna manera estaba presente en periodos previos. Lo que pasa es que en el paradigma moderno se produce un proceso de diferenciación. Yo no sabría decirte que viene primero y que viene después, porque son conceptos que se van diferenciando. Lo que diría más bien es que dentro del paradigma moderno, este concepto, esta diferencia entre ciencia y técnica se desarrolla cada vez más, ¿sí? Lo que vamos a hacer a continuación, quedan 2 minutos, es pasar a la sesión siguiente y vamos a trabajar un poco la cuestión acerca de cómo es que la ciencia, en qué medida la ciencia se empieza a supeditar a las relaciones mercantiles. ¿En qué medida sí, en qué medida no? ¿Sí? Yo les había dicho que una de las características del paradigma moderno, ¿cuál era? Precisamente que la ciencia quedaba subsumida en el capital. La ciencia queda atravesada fuertemente y supeditada fuertemente por el capital. Bueno, esto es algo discutible, pero es algo que me parece que es importante, que vale la pena pensarlo, ¿no? Entonces decimos, bueno, ¿en qué medida la ciencia puede quedar subsumida al capital? ¿En qué medida sí, en qué medida no? Dicho de otra manera, ¿en qué medida la ciencia puede quedar subsumida a las relaciones de mercado? ¿Sí? Si les parece, pasamos a la sesión siguiente. Mientras tanto voy a buscar unos libros para seguir trabajando con ustedes. ¿Les parece? Dale, dale. Bueno.